Buenas tardes. Hoy nos encontramos con Miguel Sotaquirá. Miguel es ingeniero electrónico, es doctor en bioingeniería por el Politécnico de Milán y actualmente es el director de la Dirección de Investigaciones de la Universidad San Buenaventura en su sede de Bogotá. Miguel, buenas tardes y gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Mariana, buenas tardes, un gusto. Miguel, pues día a día vemos que las cifras de afectados y las cifras de muertos por la COVID-19 aumenta alrededor del mundo. Hoy encontramos que en Estados Unidos se han registrado más de 42.000 muertes y casi 800.000 casos positivos, convirtiéndose ya desde hace más de una semana en el foco de la pandemia, pero también encontramos que en Italia hay más de 24.000 muertos, aproximadamente 181.000 casos positivos por la COVID-19. En España encontramos 21.000 muertos al día de hoy, cerca de 204.000 casos positivos de contaminados. En América Latina, pues si bien los números o las cifras no alcanzan esas cifras que encontramos en Europa, siguen en aumento. ¿Sí? Los casos más dramáticos para América Latina son México, Brasil y el caso de Ecuador. Teniendo en cuenta estas cifras que se han presentado alrededor del mundo de contaminados y de muertos por la COVID-19, ¿para qué son útiles los modelos epidemiológicos? Bueno, de pronto vale la pena contar un poco en qué consisten esos modelos. Realmente hay muchos. Todos ellos, digamos que tienen una base matemática que lo que intenta es, como su nombre lo indica, lo que intenta un modelo es traer el comportamiento que se observa en la realidad a una representación matemática y a través de algunas modificaciones que se hagan a esa representación matemática poder visualizar diferentes escenarios, diferentes posibles desenlaces o posible evolución que tenga la enfermedad o la epidemia, digamos, a nivel pues local o a nivel mundial. Entonces, la idea de los modelos es precisamente esa, tratar de explicar un poco desde el punto de vista matemático cómo funciona o cómo se está comportando esa pandemia en la realidad. Entonces, la idea de estos modelos es que la población se puede dividir en unos compartimentos o en unas agrupaciones. Hay muchas variantes de estos modelos, tal vez el más usado es el modelo SIR, que toma la población total y la divide en tres grupos. El grupo que se llama susceptibles, que son las personas que en un momento dado, cuando empieza el brote de la epidemia, no están protegidas contra esa enfermedad, ¿sí? Puede ser porque no hayan tenido las vacunas necesarias o porque nunca hayan tenido la enfermedad, eso depende del tipo de infección del que se esté hablando, pero en el caso particular de la COVID-19, pues prácticamente toda la población mundial hace parte de ese grupo de susceptibles, es decir, todos, digamos, estamos propensos a adquirir la enfermedad en algún momento, ¿sí? Porque no existe una vacuna y porque es una enfermedad que hasta ahora aparece, que la especie humana, digamos, y nuestro sistema inmunológico la desconocía por completo. Entonces está ese primer grupo que son los susceptibles, pero poco a poco, a medida que evoluciona, digamos, ese proceso de infección, muchas de esas personas susceptibles van terminando infectadas. Entonces el otro grupo grande son precisamente los infectados. Y ahí en ese paso de los susceptibles a infectados, digamos que hay un tiempo que es como el periodo de incubación de esa enfermedad, que entre más corto sea ese tiempo de incubación, ¿sí? Más rápido se expande la enfermedad pues a nivel local o a nivel mundial. Bien, entonces tenemos esos dos grupos y el tercer grupo es el grupo que se llama los recuperados, es decir, aquellos que ya tuvieron la enfermedad y que o murieron producto de esa infección o ya su organismo desarrolló las defensas necesarias para recuperarse y en teoría no infectarse nuevamente, que eso digamos que también es un poco lo que se está tratando de entender con la COVID-19. Ha habido, digamos, rumores en los periódicos de que algunos pacientes han vuelto a recaer, han vuelto a tener la enfermedad, pero realmente eso no está comprobado, ¿sí? Realmente hasta el momento de lo que se tiene certeza es de que efectivamente
los pacientes que estuvieron infectados en algún momento y se recuperaron ya tienen una inmunidad al menos por un tiempo determinado, porque esa inmunidad, digamos, tampoco es indefinida, porque estamos hablando de un virus que continuamente está mutando y que esas mutaciones pueden llevar a que en algún momento ya la inmunidad que desarrolló el organismo no funcione adecuadamente ante otra versión, digamos, actualizada de ese virus, que es básicamente lo que ocurre con la influenza, pues en la actualidad, que cada cierto tiempo, en los periodos estacionales, en las estaciones de invierno, pues llega el virus de la influenza, que tiene una ligera variación con respecto al virus de la temporada anterior, y por eso la persona que desarrolló ese virus hace un año probablemente puede terminar infectada ahora en este momento. Entonces, esa es como la idea general de estos modelos, y el más usado precisamente es el modelo SIR, que permite predecir en el tiempo cómo se va a comportar esa enfermedad, es decir, esos tres grupos poblacionales, cómo van a ir evolucionando con el tiempo, dependiendo pues de algunos parámetros de ese modelo y que son también característicos de la epidemia o de la enfermedad. Este modelo que tú mencionas, el SIR, que contempla a los susceptibles, a los infectados y a los recuperados, también contempla una tasa de transmisión y una tasa de recuperación, si estoy bien. ¿Qué Sí. significan esas tasas o qué son esas tasas y cómo se comportan esas tasas con la COVID-19? Bueno, esos son dos parámetros bien importantes, porque el primer parámetro, que es la tasa de transmisión, tiene que ver con la interacción que hay entre los susceptibles y los infectados. Entonces, cuando yo entro en contacto con una persona infectada, ¿cuánto tiempo se requiere para que yo desarrolle esa enfermedad? Sí, es decir, ¿qué tan rápido un infectado le está transmitiendo la enfermedad a una persona susceptible? Ujú, Entonces, ese es un parámetro importantísimo, porque en últimas, ahora cuando comencemos a hablar del otro parámetro fundamental de cualquier epidemia, que es el número básico de reproducción, pues esa tasa de transmisión es básicamente el parámetro que nosotros tenemos o que hasta cierto punto podemos controlar, ¿sí? ujú, Entonces, podemos partir de un supuesto, digamos, cuando inició la enfermedad, probablemente las personas asintomáticas no sabían que tenían la enfermedad, ¿sí? Y no se conocía, digamos, que de hecho era un nuevo virus que estaba circulando allá en Wuhan, en China. Entonces empezó a haber contacto entre diferentes personas y esa enfermedad se comenzó a transmitir rápidamente. Pero cuando ya, digamos, se prendieron las alarmas allá en China y ya la Organización Mundial de la Salud empezó a prestarle atención a la situación y se vio que la cosa estaba saliendo de control, en algunos países, comenzando por China, por ejemplo, comenzaron a tomar algunas medidas de control. Comenzaron a decirle a la gente, bueno, es muy importante que ustedes, por ejemplo, tengan hábitos de higiene, como por ejemplo lavarse continuamente las manos. O es imprescindible que eviten, digamos, aglomeraciones de gente, ¿sí? O estar muy cerca uno de los otros. Entonces, ¿qué es lo que buscan, por ejemplo, esas medidas o las medidas que tenemos actualmente, como el aislamiento, las cuarentenas? El uso constante el hábito constante de, pues, lavarnos las manos, evitar el contacto con otras personas, el uso del tapabocas, por ejemplo, cuando salimos a lugares públicos. Lo que busca, en últimas, es reducir esa tasa de transmisión, es decir, reducir la probabilidad de que, si yo no estoy infectado y llego a interactuar con una persona que está infectada, esa enfermedad se me transmita, ¿sí? Entonces, esa es la tasa de transmisión básicamente, y todas estas medidas que han implementado los gobiernos lo que buscan es hacer eso. Y por otro lado está la tasa de recuperación. La tasa de recuperación, desafortunadamente, es un parámetro, digamos, si lo pensamos en términos del modelo matemático, es un parámetro que realmente no podemos controlar de manera sencilla, porque la tasa de recuperación es cuando una persona ya está infectada y empieza a desarrollar los síntomas propios de la enfermedad, cuánto tiempo requiere su organismo para recuperarse de esa enfermedad, ¿sí? ujú. Entonces, en el caso propio de la COVID-19, pues es complicada la situación por dos aspectos, porque todavía no han encontrado medicamentos, pues, efectivos y científicamente probados que ayuden a aliviar esos síntomas y a facilitar y a acelerar el proceso de recuperación. No existe un medicamento, digamos, totalmente validado.
y porque además, digamos, en muchos casos los pacientes pues han llegado a situaciones críticas donde tienen que acercarse a los servicios de salud y pues los servicios de salud en muchos países, como ha sucedido en muchos países de Europa, como está pasando en Estados Unidos, en Nueva York particularmente, pues no tiene, el sistema no tiene la capacidad para atender toda esa gente, ¿sí? Entonces son elementos que se salen de nuestro control y que impiden que esa recuperación se dé de la forma más rápida posible. Entonces, esa tasa de recuperación no es muy rápida, digamos, en estos momentos, precisamente por digamos, el efecto sorpresa que tuvo la enfermedad en toda la población a nivel mundial y en todos los sistemas sanitarios. Ujú. Hay otro indicador que se, digamos que contempla este modelo SIR y es el número básico de reproducción. ¿Qué es lo que nos indica ese número? ¿Qué nos dice sobre el comportamiento de la COVID-19? Bueno, digamos que ese es el parámetro fundamental de cualquier, de estos modelos matemáticos, pero digamos que es un parámetro también fundamental en el sentido de que explica muchas cosas de lo que es esa enfermedad y esa pandemia, ¿sí? Entonces, básicamente el número básico de reproducción lo que me define es como la relación que existe precisamente entre esa tasa de transmisión y esa tasa de recuperación, ¿sí? Si yo tengo una tasa de transmisión bastante alta, es decir, si la probabilidad de que la gente se contagie por la enfermedad es alta y a la vez demora mucho tiempo en recuperarse, pues yo estoy hablando de que es una enfermedad tremendamente contagiosa, ¿sí? Ejemplo clásico, digamos, de una enfermedad que tiene un número básico de reproducción bastante alto es precisamente el sarampión. Sí, el sarampión es una enfermedad que en teoría desde el año 2000, al menos en Estados Unidos, está erradicada, pero hasta el año pasado todavía ha habido brotes bastante grandes que no han podido controlar las entidades de salud. Entonces, el sarampión, por ejemplo, ese número básico de reproducción para esa enfermedad es igual a 18. ¿Ese número qué nos indica? Nos indica que en promedio una persona que esté contagiada por sarampión va a contaminar muy probablemente a más o menos unas 18 personas. Entonces es una enfermedad tremendamente contagiosa. Para poner las cosas un poco en contexto, la influenza estacional que se da en los países pues, que tienen las estaciones precisamente. La influenza tiene un número básico de reproducción que está entre 1.1 y 1.5. Es decir, no es muy contagiosa. Es decir, que una persona en promedio, o pongámoslo en números enteros, dos personas pueden contagiar a otras tres, ¿sí? Entonces no es muy alta el nivel de contagio de la enfermedad. ¿Qué es lo que se ha encontrado particularmente hasta el momento en el caso de la COVID-19? Pues eso varía mucho de un país a otro, ¿sí? Pero hasta el momento lo que se tiene ninguna medida externa, únicamente con los valores o con el comportamiento propio de la enfermedad, perdón, ese número básico de reproducción de la COVID-19 está entre 2.5 y 3. Es decir, que una persona en promedio puede estar contagiando a casi que 3 personas en un momento dado, ¿sí? Entonces, eso pues llama la atención, ¿por qué? Porque claro, digamos, los síntomas muchas veces están asociados a una gripe común, a lo que es la influenza, pero hay que tener en cuenta que ese número de reproducción es más alto que el de la influenza convencional. Entonces, lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo precisamente en estos momentos es que se tiene una enfermedad que presenta, las personas presentan los mismos síntomas, pero que es una enfermedad que en primer lugar es más contagiosa. En segundo lugar, es una enfermedad o un virus totalmente nuevo, del que se desconoce, digamos, cómo tratarlo, cuáles pueden ser, digamos, las formas, digamos, de protegernos ante ese virus. No existe una vacuna y todo eso combinado junto con el número básico de reproducción más alto, lo que hace es que tengamos precisamente la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Miguel, según este modelo de simulación, ¿cuántas serían las personas o cuánto sería el porcentaje de personas contagiadas en el mundo? ¿Cuándo se estaría llegando al pico y cuándo lograría aplanarse la curva?
Realmente, digamos que es muy difícil tener una estimación precisa de esas dos variables, es decir, del pico máximo, hablado en términos del porcentaje de la población a nivel mundial, y de cuándo estaría desapareciendo, digamos, ese número significativo de personas infectadas. ¿Por qué es difícil? Porque digamos que eso depende de las particularidades de cada una de las regiones. Hay cosas que todavía no, por ejemplo, este modelo tiene muchas limitaciones y una de ellas es que nos permite hacer simulaciones únicamente en el tiempo, lo que va ocurriendo con la enfermedad día a día, pero no permite analizar, por ejemplo, lo que ocurre con variables como, por ejemplo, son las variables geográficas, ¿sí? Es decir, hay zonas en el mundo que son más densamente pobladas y, por ejemplo, una explicación de lo que está ocurriendo en Europa y en particular en Nueva York, por ejemplo, es que son regiones densamente pobladas, pero no todo el mundo es así. Hay regiones, por ejemplo, las regiones de África e incluso acá de Latinoamérica, muchas regiones tienen una densidad poblacional mucho menor y por tanto ese número básico de reproducción realmente no es un número universal. Ese 2.53 no es el mismo acá en Colombia que allá en Italia o que en el desierto del Sahara o en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, como no se tiene un número fijo, porque eso depende de otras variables, pues es muy difícil estimar, digamos, ese comportamiento que tendrá la enfermedad. Yo he realizado algunas simulaciones, pero digamos que es muy complicado obtener una información precisa. En simulaciones, digamos, no muy optimistas, es decir, suponiendo que a nivel mundial no se ha tomado ninguna medida de control y que nosotros como ciudadanos no hemos tomado tampoco medidas de protección, o sea, como si hubiéramos seguido con la vida normal, como si nada estuviera sucediendo, pues muy probablemente estaríamos llegando a un pico de más o menos un 70-80% de la población infectada, ¿sí? Si no tomáramos pues ninguna medida de control. Y se requeriría prácticamente un año para que ese número de personas pues disminuya significativamente y ya dejemos de hablar de una pandemia. Claro, se puede modelar, digamos, un poco esas intervenciones que han hecho los gobiernos, ¿sí? Esas medidas de aislamiento, se pueden modelar pues modificando ese número. Entonces yo puedo, digamos, en el modelo, en lugar de usar un número de reproducción fijo en todos los instantes de tiempo igual a 2.5, yo puedo suponer que ese número arrancó en 2.5, pero que a partir, por ejemplo, por poner un ejemplo, del 11 de marzo, que fue cuando se declaró la pandemia, puedo suponer que en ese momento, en esa primera semana, muchos gobiernos tomaron medidas de control y puedo entonces suponer que ese número básico de reproducción se va reduciendo progresivamente hasta llegar, por ejemplo, a 1,5 o un poco menos de 1, ¿sí? Y bajo ese escenario, hacer otras simulaciones. Pero todos son suposiciones, porque realmente no se tiene un número que digamos, nos dé con certeza información de cómo están funcionando las cosas en este momento. Si hacemos, digamos, simulaciones de ese estilo, suponiendo esas intervenciones, pues ya digamos que la cosa es más razonable y el panorama es mucho más optimista. Entonces ya estamos pasando de un número o de un porcentaje de infectados del 70% más o menos a un porcentaje de más o menos el 10, 15 o hasta el 20%. Eso depende de cómo se fijen esos parámetros. Y obviamente al aplanar un poco esa curva, que eso es lo que uno escucha en los medios, el hecho de aplanar la curva es precisamente que el pico de infectados no llegue a un cierto límite, pues el hecho de aplanar esa curva, digamos que eso no es gratuito. Es decir, eso tiene un costo y el costo es que la duración como tal de la enfermedad, pues se va a extender en el tiempo. Entonces, se limita el pico máximo de infectados que hay, pero en el tiempo se va expandiendo la enfermedad. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, estamos hablando pues ya de escenarios que pueden durar un poco más de un año, incluso para que la situación se normalice hasta cierto punto, ¿no? Teniendo en cuenta, Miguel, lo que mencionas de la efectividad de las medidas de control, lo que podemos decir es que sí han logrado, de alguna forma, como el mismo nombre lo indica, controlar el avance de la pandemia en aquellos estados en donde se han tomado. Sí, eso es indudable. Digamos que
hay dos cosas importantes que se tienen que resaltar. Uno, lo primero es, digamos, la importancia que tienen precisamente estos modelos, y volvemos un poco a la pregunta que me hiciste inicialmente, o sea, ¿para qué nos sirven esos modelos? Por un lado, nos permiten, digamos, prever un poco cómo se comportará la enfermedad, pero cuando en estos modelos introducimos esas variables, digamos, esas intervenciones, eso nos permite tener una perspectiva de qué es lo que va a ocurrir a futuro, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos visto. Partiendo de esos modelos, pues los epidemiólogos lo que han dicho es, miren, lo que necesitamos es reducir el número básico de reproducción de esta enfermedad. Y lo que tenemos en nuestras manos, lo que podemos controlar, es precisamente la interacción que se está dando entre las personas. Debemos reducir esa interacción y debemos lograr que las personas desarrollen hábitos propios de higiene personal, ¿sí? Que reduzcan, digamos, esas probabilidades de transmisión. Y eso es lo que se ha venido haciendo pues, en muchos países a nivel mundial. Y entonces el modelo predice eso, predice ese aplanamiento de la curva. Cuando los gobiernos han implementado precisamente eso, pues eso es lo que hemos visto. Si uno mira las curvas de Italia y de España, por ejemplo, en los últimos, tal vez en los últimos 10 días, pues uno ya empieza a ver la tendencia a que la curva se está aplanando. Es decir, la tasa de crecimiento del número de infectados no sigue con la misma velocidad, no sigue con la misma proporción, sino que ya se está efectivamente, uno ve en la gráfica, efectivamente es un aplanamiento de la curva. Entonces, eso es lo que demuestra es que son medidas que resultaron siendo efectivas en última instancia. Es lo que podemos hacer en el momento mientras, digamos, la ciencia pues desarrolla otros elementos que ayuden a controlar pues ese virus y esta pandemia. Tenemos a nivel mundial unos casos dramáticos. Tú ya has mencionado el caso de Nueva York, tenemos también el caso de Italia en su conjunto. ¿Estaban los sistemas de salud preparados para esta pandemia? Digamos, ningún sistema de salud está preparado para una pandemia de estas características, ¿sí? Es algo que desde los últimos brotes que hubo con el SARS por allá en el año 2002, con el MERS por allá en el año 2011, con la H1N1 en el año 2009 más o menos, digamos que la Organización Mundial de la Salud venía llamando la atención sobre lo que debían hacer los estados y los gobiernos para prepararse en el caso de que apareciera una enfermedad que fuese mucho más contagiosa. Porque si vemos los brotes que hubo antes, realmente eran enfermedades que sí llegaron a infectar personas de todo el mundo, pero que no eran tan altamente contagiosas como es el COVID-19. La COVID-19 tiene unas características, digamos, muy interesantes desde ese punto de vista epidemiológico, porque es una enfermedad que, a diferencia de los casos anteriores, muchas personas pueden tener la enfermedad y son totalmente asintomáticos. Entonces, el gran problema de eso es que la persona no sabe que está enferma, interactúa con otras personas y es después de 10 o 15 días cuando esas personas se dan cuenta de que estaban infectadas. Y en 10 o 15 días esa misma persona, quién sabe con cuántas personas más pudo haber tenido contacto. Entonces, eso es lo que explica un poco ese despegue, digamos, descomunal que tuvo la enfermedad de COVID-19 a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, los sistemas de salud no estaban preparados. Además, en muchos países, al menos en Europa y en Estados Unidos, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 10 o 15 años es que le han venido quitando recursos al sistema sanitario. Es decir, es como si hubieran hecho todo lo opuesto a lo que se debería haber hecho, digamos, para prevenir esta situación. Estamos desarmando poco a poco ese sistema de salud y lo que estaban esperando era que llegara una pandemia para que la cosa se complicara aún más. Entonces, definitivamente no estaban preparados los sistemas de salud y por eso es que es importante, digamos, que estas medidas de control que están estableciendo los gobiernos se extiendan el tiempo necesario para garantizar o para al menos darle tiempo a esos sistemas de salud para que se preparen de cierta forma ante la posible llegada de más pacientes con estas infecciones. Hay en el mundo también unos casos exitosos, y digo exitosos entre comillas, porque de todas formas se han presentado muertos, miles de muertos, y es el caso de Alemania. Alemania hoy en día, hoy 21 de abril, registra menos de 150.000 personas infectadas y registra
aproximadamente menos de 5.000 personas que han muerto. ¿A qué se debe que Alemania se haya salido de ese comportamiento que llevaban Italia y España? Sí, es un poco también, eso mismo también ha ocurrido en Corea, y es, digamos, un poco o yo le explicaría por el lado de los recursos con que ellos cuentan. Bueno, en primer lugar, Alemania y Corea son países más pequeños, su población es más pequeña, pero además ellos tuvieron los recursos para empezar a aplicar pruebas absolutamente a todo mundo. Es decir, muy probablemente en España, en Italia, acá en muchos países de Latinoamérica, obviamente, en Estados Unidos, lo que ha ocurrido inicialmente es que se están aplicando las pruebas para determinar si la persona está infectada o no, únicamente a las personas sintomáticas. Es decir, si la persona presenta síntomas como fiebre, como molestia en la garganta, como dolor en el pecho, pues realmente esos países lo que venían haciendo es a esas personas les aplicamos las pruebas, ¿sí? Porque de pronto los recursos no eran suficientes para aplicárselos pues a una población más grande. En Alemania y en Corea, pues sucedió algo diferente y de hecho los confinamientos, digamos, no fueron tan estrictos como en otros países, porque ellos tenían los recursos para aplicar pruebas a la población en general, ¿sí? Digamos, una cantidad mucho mayor de pruebas a la población. Entonces ahí, cuando aplicaban esas pruebas, pues obviamente estaban probablemente personas ya infectadas, pero probablemente personas sanas o probablemente personas que hasta ahora estaban empezando a desarrollar síntomas asociados a la enfermedad que no tenían, digamos, ningún elemento que les permitiera decir que de pronto estaban infectados y a pesar de eso entonces les aplicaron la prueba, detectaron a tiempo esos casos y lo que hicieron fue aislarlos completamente pues de la sociedad en general. Entonces lo que hizo eso fue, digamos, aplanar esa curva o cambiar ese número básico de reproducción, pero con medidas diferentes a las del confinamiento, porque digamos que acá tenían recursos para aplicar esas pruebas y ir directamente a detectar los focos donde probablemente habría personas infectadas y aislarlas totalmente, digamos, de la sociedad. Entonces eso fue lo que ellos hicieron y lo que explica un poco el éxito que han tenido en esta lucha, digamos, contra esta pandemia. Y Miguel, ya una última pregunta para cerrar. ¿Cómo va Colombia? Es decir, ¿cómo ha manejado el gobierno colombiano la pandemia? Si han sido medidas apropiadas, han sido medidas tomadas a tiempo. Yo creería que sí, es decir, claro, cuando uno viviendo acá en Colombia mira la situación día a día, eh, genera cierta preocupación, sobre todo al comienzo, digamos, de toda esta situación, pues digamos que sí en su momento, al inicio, digamos, de la pandemia, se pudieron tomar medidas un poco más estrictas, por ejemplo, con el cierre de aeropuertos. Sí, creo que al comienzo hubo problemas en ese sentido, es decir, el gobierno titubeó un poco en tomar la decisión radical de cerrar, por ejemplo, el aeropuerto del Dorado acá en Bogotá. Creo que fue un periodo como de una semana en donde llegaron miles de viajeros. Muchos de ellos venían precisamente de países europeos como España, como Francia, como Italia, y eso permitió que muchos infectados llegaran acá al país, ¿sí? Entonces creo que al comienzo, digamos, de esta fase de aislamiento, el gobierno titubeó un poco. Pero yo creería que ya mirándolo en perspectiva también, tal vez después de la segunda semana y de las decisiones que ha venido tomando el gobierno a medida que ha avanzado la situación, creo que han sido acertadas. Es decir, ya la última decisión, por ejemplo, de lo que anunció el presidente el día de ayer, si no estoy mal, es que todo se va a extender al menos hasta el 11 de mayo, lo cual me parece pues más que adecuado. Por ejemplo, los colegios y las universidades al menos hasta el 30 de mayo no van a ir. Entonces creo que el gobierno ya ha entendido que es necesario, digamos, tomar esas medidas. Obviamente esto va a tener muchas implicaciones económicas y sociales, pero si no se tiene el capital humano para levantar el país, pues no sirve de nada levantar el confinamiento si de aquí a 2 o 3 semanas la cosa va a empeorar. Entonces creo que ya con el tiempo el gobierno ha sido mucho más riguroso, digamos, con esas medidas que ha venido tomando y creo que los datos, claro, los datos que nos muestra el Instituto Nacional de Salud a veces me generan a mí algo
suspicacia porque uno no ve ese patrón, digamos, que observa en otros países. Entonces, no sé si de pronto a nivel de Colombia estamos subestimando la cantidad de infectados que se tienen. Y esa es una duda que de pronto, pues eso también explica un poco las decisiones del gobierno en mantener ese confinamiento, digamos, al menos por el momento hasta el 11 de mayo, ¿no? Pero creo que hasta el momento han sido buenas decisiones, exceptuando lo que ocurrió al comienzo, pues, de esta fase. Miguel, pues muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Gracias también por explicarnos la utilidad de estos modelos de simulación y buena tarde para ti. Bueno, Mariana, un gusto entonces y un saludo a todos.